Comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Es un placer compartir con cada uno de vosotros y hoy vamos a continuar hablando de mayordomía cristiana. En concreto, vamos a analizar juntos el cuarto tema de esta serie, que lleva como título Escape de las costumbres del mundo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan, como es habitual, Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con vosotros otra vez. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de presentar y estudiar este tema tan interesante. Antes de comenzar, os invitamos a disfrutar de nuestros cursos, los cursos que ofrecemos en quecurso.com. Muy interesantes. Cursos sobre la Biblia, sobre la familia y todos ellos gratuitos. Empezamos. De nada servirán las riquezas en el día del juicio, pero la justicia librará de la muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11, 4, 28. Aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido éxito con todos los demás y seguirá teniendo éxito a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad de los señuelos del mundo. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. David se dio cuenta de su verdadero valor en esta vida cuando escribió: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto lo dijo David en el Salmo 34:10. Salomón reconoció que la sabiduría y el entendimiento eran más valiosos que la plata y el oro. La verdadera felicidad, queridos amigos, y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente que nos posee a nosotros. Nuestra única esperanza para escapar del encanto del mundo es una relación vital y exitosa con Jesús. Es por eso que necesitamos revisar los elementos de esa relación y lo determinante que es para nuestro propio éxito espiritual reconocer el poder detrás de la sociedad actual y ver la importancia de Cristo como la verdadera razón de vivir. El amor hacia las posesiones, incluso en aquellas personas que a veces no tienen mucho, puede ser una cadena que les ate, ¿verdad?, digamos, a las cosas materiales en lugar de Jesús. ¿Cuál sería nuestra única protección? ¿Cuál es nuestra única protección para no estar atados a las cosas materiales y estar atados, digamos, a Jesús? Bueno, nuestra única protección es una respuesta muy clara, muy concisa y muy concreta, que es Cristo. Es nuestra única protección que tenemos. Hay un texto precioso en Mateo, en el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte está vigente y su mensaje, que dice: no acumuléis tesoros en la tierra, en Mateo 6:19, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban. Y aquí está la protección. Aquí encontramos esa protección. Dice: sino acumulad tesoros en la tierra, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni los ladrones destruyen ni roban, porque donde vuestro tesoro esté, ahí estará vuestro corazón. También hemos visto otro texto muy conocido que es con el joven rico en Mateo 19. Cuando después de este joven rico se presenta, se va triste después de que no puede ceder ante eso. Le preguntan: bueno, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dice: ¿sabes qué? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces la protección, tenemos que ser conscientes que es Cristo. Ya lo decía Pablo también en Romanos 7 encontramos un texto precioso. Cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Miserable de mí, ¿quién me librará de estos deseos que tengo y de estas cadenas que me atan el materialismo?
¿quién me librará de esto? Y el Señor responde, hey, solamente una persona. Y Pablo responde de esta manera en Romanos 7. Dice, gracias a Dios doy por nuestro Señor Jesucristo, dejándome a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y es lo bonito, que Pablo aquí aclara y dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Nadie. Estos deseos solamente me puede librar Cristo Jesús. Ni yo ni mis esfuerzos pueden hacerlo. Solo Cristo me puede quitar toda cadena. Toda cadena que yo tenga en esta tierra, Cristo me la puede quitar para que yo empiece a atar solamente en los cielos. Y mi corazón va a empezar a estar donde mi tesoro esté, allá en el cielo. La verdad que uno puede caer en el error pensando que la riqueza solamente es un problema para los ricos. Realmente la cosa no va así, porque la Biblia advierte a las riquezas, sobre todo el amor a las riquezas, a todos. Y desde luego, precisamente, los ricos es una minoría lo que hay en el mundo, y los ricos ya son ricos. Cada uno toma sus decisiones, pero realmente el amor a las riquezas lo tienen sobre todo aquellos que no las tienen. Y eso es un mensaje también para personas pobres, para personas de clase media, que todos podemos caer en el peligro de buscar con esa ansiedad esos bienes materiales. El libro de Proverbios, que es muy importante este libro porque se da en un contexto de sabiduría donde se recoge, ¿verdad?, todo el conocimiento y el saber de la época, y se trata de hacer ahí pues, unos textos para que la gente del pueblo pudiese tener el conocimiento y que no se apartaran de los principios de Dios. Dice en el capítulo 11, versículo 27 y 28, que el que procura el bien será bien visto. Al que busca el mal, mal le irá. El que confía en sus riquezas, al final caerá. Pero aquellos que busquen al Señor prosperarán como las hojas verdes. Entonces, es muy interesante porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 que está dada para que nosotros podamos corregirnos, aprender y sobre todo conocer cuál es la voluntad de Dios. Es decir, es mirar con los ojos que Cristo tiene, ¿no? Entonces Él nos dice que aquellos que confían, que aman excesivamente las riquezas, al final caerán. Sus vidas no están construidas sobre una base sólida, ¿no? Sino que aquellos que confían en Dios, que confían en Él, que depositan su seguridad y se aferran a sus promesas, esos son los que prosperarán. Entonces, es un mensaje, desde luego, desafiante para el tiempo que vivimos hoy, porque desde luego nosotros nos rodeamos constantemente de mensajes impactantes de consumo. Además hay otro texto precioso en Romanos también, Romanos 8, la continuación dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y fíjate qué es lo que dice aquí en el 15, porque no recibiste espíritu de esclavitud para volver al temor, sino recibiste el espíritu de hijos adoptivos por el cual clamamos Abba, Padre. Y es muy importante este texto porque lo que nos dice es que no recibimos el espíritu para estar encadenados o esclavos a algo o a alguien, sino recibimos el espíritu de ser libres. Entonces, ¿cuál es nuestra única protección? El Espíritu Santo que va transformando nuestro corazón. Muchas veces nos esforzamos en hacer los cambios internamente, pero el cambio radica en que yo le diga al Espíritu Santo, ven, trabaja en mí y tú hazme libre de estas cadenas que me aprisionan, porque ahora yo ya soy hijo del Padre. Entonces mi vista, mis ojos, mis prioridades ahora ya son diferentes. Ya no son las mismas que antes, ya son otras. Yo ya tengo mis ojos puestos en Cristo Jesús y solamente en Él. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Porque finalmente las cosas que más edifican son cuando las hacemos para otros, ¿no? Y buscando siempre la gloria de Dios, que yo creo que eso es la clave, ¿no? Siempre pensando en el otro, pero pensando que en ello vamos a glorificar a Dios. Bueno, ahora os hago una pregunta. Seguramente todos en algún momento hemos visto algo, nos hemos fijado en algo que nos ha gustado y bueno, hemos deseado poder tenerlo, hemos hecho planes, hemos ahorrado, lo que sea, y hemos podido conseguirlo. Hemos obtenido eso, ese bien material, y bueno, cuando lo obtenemos, ¿hasta qué punto o hasta qué tiempo seguimos anhelando o estamos satisfechos con eso que hemos obtenido o ya pasamos a anhelar o desear otra cosa? ¿Cómo os ha pasado
en vuestra vida, en vuestra experiencia? Pues yo creo que esto nos ha pasado a todos y nos ha pasado en todas las etapas de la vida. Pero yo me acuerdo mucho una vez cuando yo era pequeña que tenía unas ganas tremendas de tener un nenuco, ¿no? Que es un muñeco, que es un bebé. Y yo soñaba con tener ese muñeco. Y yo se lo pedía a mis padres, sí, ya cuando sea tu cumpleaños o ya cuando sea... Bueno, y yo esperaba y esperaba y esperaba. Y finalmente un día me regalaron el muñeco nenuco. Bueno, yo era la mujer más feliz del mundo y disfrutaba del muñeco. Sin embargo, con el tiempo ya no era una novedad para mí. Entonces ya seguía jugando con el muñeco, pero empecé a poner mi vista en otro muñeco. Entonces ya no quería nenuco, ahora quería Nacho Comiditas, que era un muñeco que además le podías dar de comer. Entonces es como un poco la reflexión. Como decía antes, en todas las etapas de la vida esto nos ha pasado, ¿no? No solo de niños. Pero es verdad que esa satisfacción es temporal. No llena ese vacío que tenemos todos dentro, ¿no? Entonces es un poco un autoengaño, porque siempre esperamos que lo siguiente, ¿no?, nos va a hacer más felices o nos va a ayudar a alcanzar la felicidad, cuando no hay engaño peor que ese. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios, la Biblia dice que ellos se escondieron luego de Dios y que tuvieron miedo y que estaban así desnudos. Y claro, el vacío que generó el apartarse de Dios, el hueco quedó completamente ahí, ¿no? El ser humano siempre a lo largo de la historia ha tratado de llenar ese vacío. Y es muy interesante porque Jesús fue el que se acercó a ellos para volver a restablecer de nuevo pues, esa relación que se había roto. En la Biblia nos presentan pues, personas igual que nosotros, en otra época, en otro contexto, pero con las mismas necesidades. Y podemos ver aquellos que entendieron cómo llenar ese hueco y cómo además de tener una vida, ¿verdad?, pues, horizontal, también tener una vida vertical con Dios. Y podemos ver pues, esos escritos que nos han dejado, sobre todo en los salmos y en los proverbios, de agradecimiento, de felicidad, de a pesar de las dificultades poder seguir adelante. Y todo eso es porque dejaron que el Señor llenara ese hueco, ese vacío que se había quedado, ¿no? Hoy en día seguimos pasando por lo mismo. Seguimos tratando de llenar ese hueco a través de las compras, de la música, de las modas, de las riquezas, de mil y una maneras. Y al final, como el texto que leíamos antes de Proverbios 11, pues cuando buscamos llenar esos vacíos con cosas, al final pues vemos que no es eso lo que andamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar otra cosa, ¿no? Este coche que me he comprado ya no me sirve, ¿no? Ahora me quiero comprar otra cosa. Y siempre nos pasamos esta pequeña vida, porque la vida que vivimos en este mundo es corta, ¿no? Dice el salmista que 70, 80 años, ¿no? el que más. 80, 90 años que podemos vivir en este mundo y nos lo pasamos ahí buscando y consumiendo y perdiéndonos lo mejor. La Biblia nos invita a que dejemos que Jesús pueda llenar el vacío que hay en nuestro corazón, porque podemos disfrutar cada día de esa plenitud con Cristo. Los evangelios nos presentan a Jesús, ¿verdad? Nos dan datos acerca de Jesús y es muy interesante de qué manera cada uno de los evangelistas, a su forma, nos transmitió a Jesús. Podemos ver a Jesús, podemos conocer a Jesús. Me gustaría que comentaseis esa forma en que la Biblia nos hace llegar a Jesús. Bueno, la Biblia, como sabemos, es inspirada por Dios y es inspirada con alguna intención, que es de corregir, que es de instruir, que es de mostrar una luz que nos guía. Entonces hay un texto precioso que Cristo mismo se refiere a sí mismo y a las Escrituras, que lo encontramos en Juan 5:39, que dice: escudriñáis las Escrituras. O sea, más que leer, analizar, estudiar, profundizar grandemente en las Escrituras. Dice: escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, después aclara y dice: ellas testifican de mí. Ellas testifican de la verdadera vida eterna. Entonces, vemos aquí y nos habla de una búsqueda. Nos habla de lo que realmente estamos buscando. Primero Dios es el que nos busca, pero después nosotros, ¿qué estamos buscando en este mundo? ¿Un placer que al final va a pasar? Hay una historia que me encanta, que es de un rey que pide a todos sus sabios, que quiere poder en su anillo poder poner una inscripción. Todos de ellos le dijeron frases, cosas así, y un viejo llegó a él y le dio un papelito y le dijo: guárdalo. En el momento oportuno, ábrelo y encontrarás realmente el mensaje. Este rey, al final, durante un tiempo,
bueno, hubo un problema en el reino, al final le quitaron el reino, le quitaron su trono. Y huyó porque querían matarlo. En ese momento se acordó de ese papel, lo abrió y decía, pasará, pasará. Entonces el rey, reflexionando, dijo, ¿sabes qué? Es verdad, esto va a pasar. Y se le dio tanta esperanza que reunió un ejército, volvió y recuperó su trono. Entonces este abuelo regresó otra vez con él y le dijo, oye, ¿te acuerdas de ese papel que te di? Y le dijo, sí, muchas gracias, pero ya no lo necesito. Ya no me sirve. Le dijo, no, justamente ahora te sirve. Pasará. Entonces lo bueno y lo malo va a pasar. Y muchas cosas como las que tenemos, al final eso pasa. Eso tiene su fecha de caducidad, la mayoría de las cosas que tenemos, nuestros móviles, nuestros ordenadores, la ropa que tenemos, todo se desgasta y todo tiene una fecha de caducidad, los alimentos. Pero lo único que no tiene la fecha de caducidad es la salvación que encontramos en Cristo. Es lo único que no va a pasar, que siempre va a estar ahí con nosotros. Ya lo dijo Cristo, yo me voy, pero siempre, siempre estaré con vosotros. Y el Espíritu Santo los acompañará todos los días de su vida. Entonces en las Escrituras podemos encontrar eso, la vida eterna, que testifica de Él. Tenemos otro texto precioso en el Juan 14:6, que dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El camino por donde podemos ir, la verdad y la vida, en Él se encuentra la vida. Entonces aquí podemos encontrar un mensaje muy claro. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Estamos depositando nuestra confianza como en esa parábola que Cristo relató? ¿Estamos construyendo nuestra casa sobre la arena porque es más placentero? Porque podemos estar haciendo eso. Podemos decir, mira, voy a construir mi casa en la arena. ¿Por qué? Porque es más placentero, porque está más cerca de la playa. Tengo palmeras que me pueden dar cocos. Además es más sencillo poder cavar mi casa ahí. O puedo ponerla, cimentarla en la roca. Me va a costar mucho más, tal vez 3, 4 años más. Pero ¿sabes qué? Eso nunca va a pasar. Porque Cristo bien lo dijo, cuando vino la tempestad, el hombre que tenía su casa en la arena cayó. Pero el hombre que había construido su casa sobre la roca, sobre Cristo, ese no cayó. Entonces, ¿en dónde estamos depositando nuestra confianza? Y por último hay otro texto bíblico que dice, porque esta leve y momentánea tribulación, en 2 Corintios 4:17, produce una eterna gloria que supera toda comparación. Lo que estamos viendo aquí, la pequeña porción de vida que estamos viviendo aquí, tal vez puede ser complicado, tal vez la podemos disfrutar, pero que no se nos olvide, es leve, es pequeña. Y dice, no tiene ninguna comparación con lo que vamos a vivir allá, en eterna gloria, en el reino de los cielos. Yo voy a invertir allá arriba. Y por eso hace esa conclusión. Dice, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve, lo que puedo tocar, la ropa, la comida, todo es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Ese amor y esa salvación que Cristo nos ha dado es eterna y es para siempre. Y la pregunta es, ¿dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? Al final, el versículo 31 del capítulo 20, cuando Jesús dice, cuando Juan dice, perdona, todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, esta palabra de creyendo, es una acción sobre la cual nosotros necesitamos constantemente tener presente, porque no es el solamente creído, ¿no? Solamente el pasado, sino creyendo es una acción continuada en la cual el creyente necesita creer todos los días en Cristo Jesús. Todos los días necesitamos su gracia, todos los días necesitamos su palabra, porque Él nos habla a través de ella. Entonces aquí, como un punto principal para poder tener una visión correcta de nuestra vida sobre el tiempo que vivamos en este mundo, en nuestra preparación para encontrarnos con Jesús, podemos ver un elemento principal que es la necesidad de la palabra de Dios. Alguien puede tener una relación con Dios sin la palabra en algún lugar del mundo, puede tenerla, pero estará cojo, ¿no? Es decir, la palabra de Dios es fundamental para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad y que nosotros podamos ver que estas promesas de las cuales quedaron escritas se hacen una realidad, ¿no? A mí cuando, por ejemplo, viene alguien y me dice, mira, la verdad que he sentido pues, el deseo de algo mejor para mi vida y tengo el anhelo de estudiar la Biblia y necesito que alguien pues, me ayude. Entonces yo veo que se cumple la palabra de Dios, porque el Señor prometió que Él hasta su venida siempre iba a haber gente con el deseo de conocerlo. Y no sabemos a veces cómo llegan esas cosas, pero antes de que tengamos un pensamiento de Dios, Dios ha estado trabajando muchos años en nuestro corazón, ¿no? Y entonces la palabra de Dios lo que hace es que va rompiendo esas ataduras que tenemos con las cosas de este mundo, con aquellas cosas que nos pueden desviar
de lo que es la verdadera adoración a nuestro Dios. Y esto es muy importante para el caminar. Por eso Juan dice, y creyendo podáis disfrutar de lo que es la vida eterna. No la vida eterna cuando Cristo venga, sino poder disfrutar de la vida eterna ahora en este mundo. ¿Cómo? Relacionándonos con Dios y practicando lo que Dios nos enseña con los demás. Os invito a buscar en Romanos, también a nuestros amigos, Romanos capítulo 8, el versículo 5 y el 6. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me gustaría que lo explicaseis para que nuestros amigos que siguen el programa lo puedan entender, porque está aquí expresado muy bonito, pero en términos teológicos. Y tal vez tenemos que hacerlo más sencillo para que poder entender bien el significado. Por supuesto, Cristo lo explicó de una manera muy sencilla y dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, sino también de la abundancia del corazón es lo que buscas. Entonces, lo que hay dentro de ti es lo que realmente tú vas a reflejar a los demás. Y es lo que quiere decir Pablo aquí. Los que viven según la carne, los que no viven según el Espíritu, los que no tienen a Cristo en su corazón, todo lo que van a buscar va a ser eso, van a ser cosas que son de la carne. El materialismo, las relaciones enfermizas, muchas cosas que al final nos hacen más esclavos de esas decisiones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está enfermo, porque nuestro corazón necesita algo y no sabemos qué es. Entonces, el que vive según el Espíritu al final va a buscar las cosas del Espíritu. Lo mismo lo encontramos en Gálatas con los frutos. ¿Cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos? Bueno, no son frutos de la carne, simplemente son los resultados de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, dominio propio, etc. Pero el resultado de la carne es fornicación. Es el resultado de esa búsqueda, de querer encontrar lo que da la carne y de ese espíritu que hay dentro de nosotros. ¿Quién es el que está dominando nuestro corazón en este momento? Claro, de contiendas, de problemas, de dificultades, de envidias, de críticas, ¿no? O sea, ahí entra todo. El impulso que sale del corazón del hombre, simplemente cuando eso no es tomado, no es agarrado por las manos de Cristo y es roto, pues simplemente lo que hace es que aflora en cada uno de nosotros. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo aquí en Romanos nos hace ese llamado a la inconformidad. Perdona que te haya interrumpido. Sí. No, está bien. En realidad es como tú dices. Al final, Pablo hace muy bien el resumen de cómo termina cada camino. ¿Qué camino decides tomar? Sí. Entonces aquí da un resumen y dice, la mente carnal conduce solamente a un lugar. A la muerte y ya está. No tienes que pensártelo. Y es verdad. Y muchas veces somos necios y no queremos creer estas cosas. Pero es verdad. La intemperancia en el trabajo constantemente, en intentar obtener mucho dinero, muchas posesiones al final, nos hacen que nos enfermemos en salud. Y la enfermedad más común del siglo XXI es el estrés. Estamos estresados, estamos agobiados porque vivimos una vida con un ritmo muy acelerado, con el único objetivo de conseguir dinero para ser más felices y al final nos enfermamos y lo único donde nos conduce los deseos de la carne, esa codicia por intentar llegar más, es a la muerte. Y ya está, porque no vemos un más allá. Porque estamos tratando de construir aquí. Y muchas veces vemos en lo que nos influye a nosotros, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esos frutos de la carne, nosotros estamos haciendo daño a otras personas, ¿no? Por eso dice, aquí dice, nos da como una promesa a Dios, ¿no? Que está diciendo Pablo, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, por mucho que estemos sufriendo, Dios nos promete que va a venir algo mejor. Ya sea que nosotros estemos dañando a alguien o estemos sufriéndolo, tenemos una esperanza de que lo que vendrá es mejor, ya sea para purificarnos o para poder vivir una vida con Él, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 3, es un texto que me gusta mucho, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestro propósito de vivir en este mundo, el tiempo que estemos aquí, lo hemos de aprovechar por todos los medios para poder conocer todo lo posible a nuestro Salvador. Porque desde luego no solamente aquí vamos a conocerlo, sino para toda la eternidad vamos a poder disfrutar y poder estudiar, en lo cual dice la Biblia que los ángeles se deleitan también en este estudio de lo que fue el misterio de la encarnación, la idea de que Jesús vino a este mundo y vivió entre nosotros, ¿no? O sea, simplemente ese amor, esa motivación
ese deseo de poder venir a salvarnos, porque Él nos conoce individualmente a cada uno. Dice la Biblia que Él nos conoce mucho antes, ¿no? Desde que hayamos nacido. O sea, desde la eternidad el Señor ya sabía quién éramos, ¿no? Y eso le llevó a que en ese amor como ese padre o esa madre hacia sus hijos, tomara la decisión de venir a salvarnos. Porque Él no vino a salvar a personas desconocidas, vino a salvar a sus hijos, a sus amigos, ¿no? Y entonces el hecho de poder vivir este mundo pues, disfrutando de su presencia y disfrutando de su socorro, de su ayuda en nosotros, pues es hermoso. Sobre todo porque vamos a ver al cabo del tiempo cómo Él nos va ayudando a cambiar las motivaciones. Las facultades que nosotros tenemos las desarrollamos de una manera o de otra, ¿no? En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Pablo, que era un perseguidor donde iba en procura de los cristianos y los iba a encarcelar y matar. Y cuando conoció a Jesús, pues en vez de ir a buscar a los cristianos para matarlos, iba a buscar cristianos para que fueran y conocieran el reino de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Lo importante en todo esto es una palabra, ¿no? Y es la constancia, ¿no? Para que las cosas puedan verse en la vida de uno y que se puedan ver los frutos, es la constancia. Por eso necesitamos cada día formar hábitos para que el Señor pueda tener lugar cada día de nuestra vida. E igual que una persona pues, quiere hacer ejercicio y ponerse fuerte, pues los resultados se van viendo, igual no son tan visibles tan temprano, pero se van viendo con el tiempo. Pues en la espiritualidad es lo mismo, ¿no? Cuando la palabra de Dios tiene entrada en nuestro corazón, al cabo del tiempo, no solamente lo notas tú, sino también lo notan los que te rodean. Hay una influencia positiva en otros. En este contraste que hace aquí el apóstol Pablo en Romanos, que presenta el término ese, las cosas de la carne, los que siguen al Espíritu, me gusta en un momento determinado cómo se expresa ahí mismo en Romanos 8, pero ahora el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Así que no podemos estar animados o dejados llevar por el materialismo, por las cosas que son secundarias, sino dejarnos guiar por su Espíritu, porque entonces sí somos sus verdaderos hijos y daremos frutos también como hijos de Dios, ¿no? Nuestra vida será diferente, la forma de ver, de hacer, de actuar, no puede ser igual que cuando una persona no tiene en su vida la dimensión de Dios, no se deja guiar por el Espíritu Santo. En la Biblia, ¿verdad? Hay muchos mensajes. ¿Qué componente específico debe estar presente en nuestro diario vivir, en nuestra vida de oración? ¿Qué componente tendría que estar presente en nuestras oraciones? ¿De qué manera? Además, podemos acercarnos a Dios con fe y orar con fe. ¿Qué significa eso de acercarme a Dios, de buscarle? ¿Y cuál es el componente específico en esa búsqueda y en nuestras oraciones? Pues en Hebreos 11 obtenemos la respuesta, especialmente en los versículos del 1 al 6, donde nos habla de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que no se veía. Y entonces empieza a hablar de personajes de la Biblia que creyeron en Dios, que tuvieron fe, ¿no? Pero termina en el 6 diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, cuando nosotros oramos a Dios, un elemento esencial es buscarlo con fe. Creer que estamos orando y que le estamos hablando y que Él nos está escuchando. Yo cuando era pequeña me acuerdo que yo sentía que cuando hablaba con Dios era como descolgar el teléfono y empezaba a hablar. Y si decía amén, era como decir que como colgar el teléfono. Y muchas veces yo le decía, Señor, no voy a decir amén porque si no ya se ha acabado la oración, ¿no? Qué cosas, ¿no? Como de niños que no comprendemos. Y ahora que eres mayor te dices, no, es todo lo contrario, ¿no? Amén es aquí, que así sea. ¿Y qué significa amén? ¿Qué significa ese que así sea? Que tienes fe en que Dios te ha escuchado, ¿no? Y que comprende lo que tú dices, tus preocupaciones. Y me gusta mucho también la parte que dice, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios, además, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, no está hecho por el azar, ¿no?
En todo lo que ha creado hay un propósito. Y eso debemos tenerlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia empieza diciendo, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, claro, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, pues solamente con este versículo uno tiene que tomar una decisión. O sea, ¿me lo creo o no me lo creo? De aquí en adelante, pues voy a encontrar un montón de cosas que pueden desafiar. Pero la fe, pues es creer lo que la Biblia me está diciendo. Entonces, claro, cuando yo me acerco a Dios, como bien decía Vitia, me tengo que acercar pues sabiendo primero quién es Dios y que Él es mi creador y que Él tiene un propósito para mí. Porque claro, si no, empiezo a ponerle dudas a las cosas y cuando la duda es contraria a la fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, todos los nombres que aparecen ahí son personas también que tuvieron fe, pero cuando leemos sus historias son personas que se equivocaron muchísimo y que dudaron también muchas veces de Dios. Pero la fe es algo que se va aprendiendo también. Hubo alguna gente que se presentó delante de Jesús y le pidieron que por favor les aumentase la fe, que le ayudase a tener fe. Porque fíjate, hasta eso el Señor pone en nosotros. Él pone también la fe. Y la fe es como esa semilla que uno puede ir permitiendo que vaya creciendo o que vaya muriendo. Entonces, en el corazón del hombre siempre hay algo de fe. Lo que pasa pues que esa fe en muchas personas pues no se llega a desarrollar y se va potenciando en otras cosas, ¿no? Pero la fe bien cauzada y bien dirigida pues es poderosa porque nos lleva y nos conduce a un Dios real, personal, cercano a nosotros, que el interés que tiene en cada uno de los que vivimos en este mundo es que podamos ser personas y personas muy felices. Rápidamente me acuerdo ahora de una persona que conocí hace algún tiempo y ella ya era adulta y me decía así, un encuentro que tuve, me decía, mira, yo toda la vida estuve orando pues oraciones estructuradas, ¿no? Los Padres Nuestros. Decía, mis padres me lo enseñaron así. Y cuando yo fui más adulta, pues me fui dando cuenta que cuando yo me ponía de rodillas, hacía el Padre Nuestro y yo lo recitaba intelectualmente. Pero cuando terminaba de orar, me metía en la cama y empecé a hablar con Dios. Entonces, cuando pasaron los años, me di cuenta que orar de verdad, lo hacía en la cama y no de rodillas. Porque de rodillas simplemente recitaba, pero en la cama pues expresaba mis sentimientos, mis deseos, pues a Dios. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta que eso era la oración. Y esa es la oración de fe que nos pide el Señor. Que hablemos con Él como alguien real y no como una marioneta ahí que parece que no tiene vida, porque Él es alguien que también tiene sentimientos y que también desea que le expresemos aquello que tenemos en nuestro corazón. Además es que en la Biblia tenemos tantas promesas donde Él nos pide y nos habla y nos dice, por ejemplo, en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, buscadme y me hallaréis, ¿no? Entonces, el Señor nos invita, si no lo encuentras o estás pasando por un mal momento de tu vida, no te preocupes, sigue orando con ese fervor, ¿no? Y ya verás cómo lo encontrarás. Porque yo creo que también en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido ese momento que sentimos solos, ¿no? Como que Dios nos ha abandonado, pero realmente si lo buscamos, Él está ahí. En realidad los que nos vamos somos nosotros. Dios siempre está aquí. Entonces es una esperanza muy bonita. Claro, porque la fe, Hebreos dice que es la seguridad y la certeza, ¿no? O sea, fíjate, la seguridad y la certeza. Nuestros sentimientos pueden a veces jugarnos una mala pasada. Pero fíjate, Jesús cuando estaba allí en la cruz, Él también tenía sentimientos negativos en el sentido de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero la fe le llevó a seguir hacia adelante. Porque a veces podemos sentirnos mal. Podemos orar a Dios y seguir sintiéndonos mal. Podemos orar a Dios y que las cosas pues parece que no mejoran. Pero la fe nos mantiene firmes, nos mantiene con una mente abierta y confiados de que Dios nos ha escuchado, ¿no? Fíjate Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel y decía, ¿eres tú realmente el Hijo de Dios? ¿No? Porque claro, yo estoy en la cárcel y tú estás ahí fuera, pero aquí no cambia nada. Y Jesús le llevó ¿a dónde? Le llevó a la palabra. Tú confía. Y confiar en Dios, la fe en Dios, significa que a veces no entendemos a Dios, porque a Dios a veces no se le entiende. Pero Dios es lo que entiendo y lo que no entiendo. Y el Señor lo que nos lleva siempre es a su palabra para que podamos tener la seguridad y la confianza de que Él hará lo mejor para nosotros, a su debido tiempo. Porque para eso Él es Dios.
Sí, querido amigo. Realmente todos tenemos una medida de fe. Unos más, otros menos. La fe no es igual. Si tuviésemos, ¿verdad? No existe un aparatito para medir la fe. Vamos, tenemos fiebre y nos ponemos el termómetro y sabemos. Imaginaros que tuviésemos un invento por el que se pudiera medir la fe y lo ponían a la entrada de las iglesias. Porque sería horrible en una iglesia tener un aparatito así donde los hermanos van pasando y ahí vamos viendo, oye, este sábado tiene, mira, qué maravilla, este hermano lo ponemos a cantar y todo y a orar y a hacer la predicación porque hoy está por el 80% y aquel pobre, nada, al último banco que tiene un 25%. Sería terrible. Así que tendríamos que decir, como bien dijiste antes, ¿verdad? Como los discípulos tenemos que decirle, queridos amigos, decirle, Señor, aumentanos la fe. Porque en algún momento incluso podemos estar muy activos y estar casi tocando el cielo, estar ahí muy cerca del Señor en nuestra relación. Y en otros momentos, a lo mejor por circunstancias, por situaciones que vivimos, que nos golpean, que llegan a nuestra puerta y nos hacen que a veces nos sintamos muy, muy flojos, muy débiles. Así que te invitamos de todas maneras en este programa a que sigas confiando en el Señor. Porque el Señor para todos tiene un momento especial. Para cada uno de nosotros está ahí para atender nuestras necesidades, para suplir también esas necesidades. Cuando revisamos nuestra vida de oración, ¿verdad? Cuando meditamos en la manera en que nosotros nos relacionamos con el Señor se relaciona con nosotros a través de su palabra y nosotros con Él hablándole a través de la oración. Orar es hablar con Dios como hablo con un amigo, hablar abiertamente, sin ningún impedimento. Señor, me pasa esto, tengo este problema, Señor, ahora me siento triste, Señor, tú sabes la situación que estoy viviendo. Eso es orar. Cuando revisamos nuestra vida de oración, si nos fijamos en los pedidos que hacemos cuando estamos orando, normalmente cada día, lo que pedimos la semana pasada, el mes pasado, lo que pedimos diariamente, ¿por qué motivos solemos orar generalmente o repetitivamente o volvemos a esos motivos? ¿Qué dicen esas oraciones o esos motivos que le presentamos al Señor acerca de nuestras prioridades? En realidad, ¿cuáles serían los asuntos por los que deberíamos orar? Fíjate Dios lo bueno que es que no tenemos ni que orar delante de nadie, ni en ningún sitio en concreto, ni de ninguna forma en concreta. La oración se puede dar en cualquier lugar donde estemos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y es una expresión entre Dios y yo. O sea, no hay intermediarios, no hay nadie que porque yo tenga que ir a decirle lo que yo siento, ni nada. Simplemente es una relación personal y estrecha entre el Creador y su criatura, ¿no? Y esto me parece muy importante, porque no hay un horario donde una tenga que ir a orar, ¿no? Es decir, es bueno tener una estructura de oración. Daniel, por ejemplo, dice que oraba 3 veces al día. Daniel le abría su corazón a Dios 3 veces al día porque la situación en la que él vivía pues era bastante difícil. Pero además de eso, se puede dar en cualquier lado. Se puede dar conduciendo, se puede dar en el trabajo, se puede dar caminando, se puede dar comprando. Es decir, Dios quiere tener con nosotros una relación constante, ¿no? Entonces, a veces oramos en casa y salimos y parece que el Señor se queda ahí encerrado en la habitación y a veces pues hasta por la noche o días después. La oración es el aliento del alma. Nosotros estamos como, cada vez que salimos a la vida, como vivimos en una guerra, vamos como contaminándonos constantemente en las relaciones personales, gente que nos hace daño, a lo mejor alguien que nos ha hablado mal, alguna cosa que no ha salido como quisiéramos. Entonces empieza todo como a entrar y entonces la oración es como ese aliento, ¿no? ese suspiro donde llega la tranquilidad. Dice Jesús, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, claro, esto es muy importante porque la oración tiene que ver más bien con eso, que esa máquina expendedora donde le metemos una monedita y parece que Dios tiene que contestarnos todo, ¿no? Quiero un coche, ahí va el coche. Quiero una casa, ahí va la... Quítale la enfermedad a mi suegra y venga la enfermedad, ¿no? No es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que nosotros podamos
ponernos en sus manos para que su voluntad en nosotros pueda hacerse una realidad. Entonces, la oración no es para que el Señor haga lo que yo quiera, sino más bien al contrario. La oración tiene que ver con que yo me ponga en manos de Dios y que Él, que sabe más que yo, pueda hacer en mí lo que Él quiera. Y mira, Santiago capítulo 4, versículo 2, pues nos habla aquí de un detalle importante, ¿no? Dice, vosotros que oráis y no tenéis lo que deseáis, porque pedís y pedís mal. Pedís mal. Cuando pedimos mal, pues entonces a veces el Señor es que tampoco puede hacer mucho más, porque el Señor tiene cosas buenas para todos, pero muchas veces no puede hacer su obra en nosotros porque no le dejamos. Entonces es importante que la oración, además de fe, podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Hay una cosa que siempre el Señor va a contestar, ¿no? en mi experiencia, y además la Biblia además así lo garantiza, y es el perdón. El perdón, por ejemplo, sería un valor importante y fundamental donde el Señor siempre va a contestar eso. Cuando yo al Señor le pido perdón porque soy consciente de lo que he hecho y digo, Señor, perdóname por lo que he hecho, trae paz a mi corazón, eso lo va a contestar. En las cosas materiales, bueno, pues hay que dejárselas a Él. A veces se responderá y a veces habrá que esperar. Y entonces esto creo que es muy importante, porque si empezamos a tener una relación con Dios de esta manera, de Señor, tú dame y yo te seguiré, pues nos vamos a llevar muchas desilusiones, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14, os invito a leerlo, dice, el Señor le dice a Salomón, ¿verdad? Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué mensaje importante le trata de transmitir Dios aquí a Salomón? Que si lo hubiese tenido en cuenta, pues seguramente que habría salvado al rey de muchos de los aspectos en los que fue negativa su vida, de las ruinas realmente. ¿Por qué lo que dijo Dios es tan importante también para nosotros? Bueno, es muy importante porque podemos ver aquí que es una respuesta de Dios y tenemos que poner un poco en contexto de lo que ha pasado. De repente se le aparece el Señor a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y es una de las cosas que muchos de nosotros esperaríamos durante toda nuestra vida, que el Señor se presentara y que nos dijera, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué sería lo que tú responderías cuando el Señor te pregunte, pídeme? O sea, me da igual, pero pídeme. Lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Entonces Salomón aquí vemos que muestra un gran juicio, muestra una gran honestidad, sinceridad con el Señor y no le pide riquezas, no le pide un gran reino, no le pide que su reino sea el reino de todos los reinos, no le pide cosas materiales, sino le pide solamente una cosa le pide Salomón. Y le dice en el 6, tú tuviste gran amor a tu siervo David mi padre, porque él fue fiel a ti, de corazón justo y recto. Tú has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que siente en su trono como usted este día. Ahora, Señor, tú me has puesto a mí y reconoce que todo lo que tiene, su buena posición, viene solamente de una persona. Y esa es una actitud impresionante. Que un rey reconozca que hay alguien superior a él y que lo ha puesto ahí por su voluntad. Y le dice, tú me has puesto a tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo grande que no puede contarse ni en número ni en multitud. Y entonces da la petición, así da tu siervo un corazón entendido. En el hebreo dice corazón que sepa escuchar. Dame un corazón que te sepa escuchar, un corazón que vaya a ti en oración, pero que también que sepa escuchar. No solamente que pida y que pida y que pida y que hable y reclame al Señor, sino que le diga, Señor, ayúdame a poder escucharte para saber qué quiere decir la palabra de Dios para mí. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios para mí? Entonces continúa diciendo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor responde y dice, ¿por qué has demandado esto y no pediste larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para hacer, oír y gobernar? Cumplo tu pedido y te doy un corazón sabio y entendido, que no hubo otro antes que ti, ni lo habrá después. Y también te doy lo que me pediste, riquezas y gloria, tal que entraste en los reyes, ninguno haya en tus días.
Y es ahí cuando llega a la conclusión. Jehová dice, si andas en mis caminos y guardas mis normas y mis mandamientos, como anduvo tu padre, prolongaré tu vida. Y es ahí cuando entendemos lo que realmente quiere decir Jesús. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si vienen, qué bien. Y si no vienen, busca el reino de Dios. Y eso es lo importante. Buscar el reino de Dios no está sujeto de que vengan esas cosas añadidas o no. Esas cosas añadidas pueden venir o no, pero mi intención, mi fe me tiene que llevar a buscar primero esas cosas. Así lo hizo Salomón. Salomón le pidió al Señor que quería seguirlo a pesar de lo que pasara. No hubo primero la condición de decirle, Señor, dame rico y después te pediré un corazón nuevo. Sino le dijo, dame un corazón nuevo. A pesar de lo que pueda pasar, tal vez mi reino se va a destruir, pero yo quiero, Señor, seguirte. Dame un corazón que te sepa escuchar. Y eso es lo verdaderamente importante. Que nosotros pidamos al Señor en oración eso. Buscar su corazón constantemente. Estar en contacto con el Señor. Que tengamos un corazón limpio. Un corazón de acuerdo al Señor, que lo sepa escuchar. Y las demás cosas vendrán o no. Pero nunca, nunca debe depender nuestra fe si vienen o no las cosas, sino debe depender nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. Me gusta un montón este episodio de la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios le permite a Salomón pedir lo que quiera. No sé, nosotros los seres humanos o otros seres humanos, pero seguramente hubiéramos pedido muchas cosas materiales. Pero qué cosa, ¿no? El rey lo que hace es pedir sabiduría, que es diferente a conocimiento, ¿verdad? Hay gente que acumula mucho conocimiento porque estudian esto, lo otro, carreras, acumulan máster. No. Una cosa es adquisición de conocimiento y otra es sabiduría de lo alto para poder discernir las cosas. Y Dios se lo reconoció, ¿eh? Le reconoció que hubiera pedido eso, porque él se sentía como inseguro y entonces puso la seguridad en el que podía darle la sabiduría para poder hacer sus cosas, ¿no? Entonces, no solamente es bonito lo que Salomón pidió, sino que es bonito que Dios lo hubiera reconocido a Salomón, lo hubiera valorado en su oración esa petición. Y eso es lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de la oración cuando nos ponemos en la voluntad de Dios. Y aquí, desde luego, Salomón estaba dentro de la voluntad de Dios. Y como resultado de eso también vinieron otras muchas cosas. En cierta manera tendríamos que tal vez un poquito pues explicar, porque la Biblia presenta dos nociones y presenta la sabiduría, ¿verdad? Hace mención de dos tipos de sabiduría. Me gustaría que a lo mejor pudiésemos comentar, ya nos queda poco tiempo, pero comentar algo acerca de eso. En 1 Corintios 3:19 dice que la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces aquí se nos presenta un primer tipo de sabiduría. Pero si nos vamos a Proverbios 24, del 13 al 14, encontramos otra, que dice, come, hijo mío, de la miel porque es buena, el panal es dulce a tu paladar. Así será para ti el conocimiento de la sabiduría. Si la hallas, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será frustrada. En la primera sabiduría que nos estaba hablando, habla de la sabiduría de este mundo, ¿no? La cual es insensatez. Sin embargo, en la segunda que se nos presenta está hablando de la sabiduría que viene de Dios, de la cual la consecuencia es tener una recompensa y una esperanza. Que además, si leemos Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, vemos que dice, el principio en la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay otras versiones que dicen que el principio de la sabiduría da lugar a Jehová, ¿no? Entonces es como entregarnos a Dios, esa sabiduría nos la entrega Jehová, ¿no? Da lugar, da paso a que Jehová pueda actuar en nosotros. Entonces vemos como hay un primer tipo donde las consecuencias son negativas. Y por otro lado vemos la segunda clase, que es la que viene de Dios, que no solo es buena, sino que es que además nos trae consecuencias buenas para nuestra vida. Entonces, creo que la sabiduría, como pidió Salomón, lo hizo de una manera muy astuta para poder servir no solo a su pueblo, ¿no?, sino a sí mismo en su relación con Dios. Y es importante lo que menciona Vitia, que al final decidir por el Señor en esa sabiduría, de darle su lugar a Dios que le pertenece, es darnos una recompensa. Y muchas veces cuando Cristo mismo habla de recompensa, nos imaginamos un grande tesoro, un coche, pero no, la recompensa más grande que el ser humano puede tener no se toca. No podemos tocarla, no podemos gastarla en este mundo, sino es
la salvación. Esa es la recompensa más grande. Y la sabiduría es caminar y saber caminar y ser consciente de ir por el camino del Señor. Y eso es el más grande tesoro que tenemos. La verdad que es cierto, aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 6, Jesús nos presenta la oración modelo y es cierto que podemos pedirle cosas materiales al Señor. Cuando habla, danos hoy el pan cotidiano, ¿qué cosa hay más material que el pan, ¿verdad? Que el alimento de cada día. Pero por encima de esas situaciones tendríamos que pedir cosas que son más importantes. Fe, sabiduría. Que el Señor nos bendiga, queridos amigos. Sabéis, hoy hemos repasado este tema, hermoso tema, y queremos que vosotros también, en cierta medida, os acerquéis al Señor y dejéis los malos hábitos que a veces nos alejan a todos de Dios. El estudio de la palabra, de la Biblia, la oración, el servicio a los demás, la amistad con los hermanos, el considerar las maravillas de la naturaleza, también puede contribuir a reformar nuestra cosmovisión y llenarnos de plenitud espiritual. En nuestras manos está convertir estos pensamientos en acciones. Vamos ya con nuestro resumen de hoy. Necesitamos aplicar el método de Dios para escapar de la mundanalidad. Podemos experimentar la liberación de la mundanalidad a través de la renovación espiritual. Hemos de tomar decisiones en oración y llevarlas a la práctica de la mano de Dios para poder luchar activamente contra la mundanalidad. La vida espiritual solo prospera cuando los creyentes cultivamos intencionadamente aquellas prácticas que crean intimidad espiritual con nuestro Creador y Redentor. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Nos vamos ya, queridos amigos, hasta el próximo programa. Gracias por haber compartido con nosotros. Y recordad, si queréis poneros en contacto con el programa, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Un mayordomo actúa según los principios gemelos del deber y del amor. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa, pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. El deber es el amor en acción. Solo necesitamos concentrarnos en el sacrificio de Cristo para que el amor despierte nuestro deber. En cambio, los principios de la sociedad actual son el odio y su melliza la rebelión. La rebelión puede ser el odio en acción. Lucifer se rebeló contra Dios y nunca dejará de hacerlo hasta que sea destruido. Él convirtió la autoridad del amor en el amor a la autoridad. Los líderes religiosos de Israel odiaban la autoridad y el poder que Jesús poseía. Aun cuando huían del templo o se apartaban de su mirada penetrante, no cambiaban de actitud. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.